Bendecido sea el nombre del Señor una vez más por todos nosotros, porque realmente Él es bueno, misericordioso y clemente. Y debido a esa bondad y a esa misericordia de Él, es que estamos aquí. Así que debemos tener agradecimiento en el corazón y expresarlo. Como todos bien saben, estamos estudiando un tema importante con este título. ¿Cómo es? El reino de Dios que viene. ¿Por qué hemos puesto este título a la serie de clases que estamos estudiando? El reino de Dios que viene. El mismo título lo dice. Porque viene el reino, obviamente. Porque generalmente no hemos estado bien informados a través de las predicaciones y de la tradición cristiana, evangélica, de que Cristo viene a establecer un reino aquí en este mundo, aquí en esta tierra. Y ese es el tema de estas clases. Despertarnos a la conciencia, a la realidad de que las cosas que están pasando están ocurriendo así porque desde el principio del mundo Dios proyectó un plan para establecer al fin de los tiempos el reino escatológico, el reino del fin del tiempo de su Hijo. Entonces, con el fin de demostrar por las Escrituras que esto es así, es que estamos dando estas clases. Ahora mismo estamos, como decía Ariel, porque Israel es el reloj de Dios. Todo lo que pase con el pueblo de Israel tiene que ver con la profecía. Y hoy lo vamos a demostrar también una vez más. Entonces, como que Israel es el reloj de Dios, el protagonista más sobresaliente, el más importante en la profecía bíblica es Israel, pues hemos comenzado con el estudio de Israel en la profecía y en la historia. Como decían ustedes hace un momento, en este mismo periodo, estamos estudiando el tercer proceso de Israel. ¿Recuerdan cuál fue el primer proceso que estudiamos? El pueblo de Israel recibió una profecía por parte de Moisés que su destino, su vida total en la tierra iba a estar sujeta a tres grandes procesos. El primero, el destierro. El segundo, la diáspora. Y el tercero, el retorno a la tierra prometida después de la diáspora, después de la dispersión. Ahora mismo estamos estudiando el tema del retorno. Ya vimos anteriormente las profecías que hay muy numerosas en la Biblia sobre este hecho del retorno. Ahora estamos considerando el aspecto histórico, o sea, cómo esas profecías se pueden aplicar a hechos históricos reales, precisos, que no tienen lugar a dudas. Decíamos y seguiremos diciendo, disculpen, seguiremos diciendo que el hombre, el ser humano, va haciendo su propia historia. El hombre creado en el Edén con libre albedrío, con voluntad propia, pues va haciendo su historia, tanto la personal como la de los países y las naciones. Pero que Dios interviene en la historia del hombre. ¿Qué dice ahí? Pero Dios interviene en la historia humana para llevar a cabo sus planes. O sea, Dios interviene en algunos procesos para llevar a cabo ese plan que tiene desde el comienzo del mundo. Hoy vamos a comenzar, esta clase va a estar dividida en dos partes. La primera parte tiene que ver con las profecías de Jesús expresadas, están escritas en Lucas 21. Primero vamos a ver los versículos del 20 al 23 y lo quise separar el versículo 24 porque el versículo 24 es especial. Ese versículo 24 tiene 4 profecías de Jesús. En un solo versículo, 4 profecías de Jesús, 2 de ellas de actualidad. 2 de ellas que se están cumpliendo ahora mismo.
La primera parte del texto dice así: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Esa es la primera parte de la profecía sobre qué o quién, no sé cómo decirle, es esta profecía. Sobre Jerusalén, obviamente. Cuando veáis a Jerusalén, está hablando acerca de lo que va a pasar con Jerusalén. Ahora mismo hay problemas con Jerusalén. Jerusalén no ha dejado de ser historia en el mundo. Entonces Jesús habló de Jerusalén en estos primeros versículos, de que iba a ser rodeado de ejércitos y que habría gran calamidad en Jerusalén en ese tiempo. Ahora bien, tenemos que retornar a nuestra acostumbrada guía del tiempo, ¿no? Línea del tiempo. Deja ver si esto se ve ahí, porque no estoy seguro de que se vea. Ah, sí se ve. Esta fecha, 722, se refiere a la invasión, a la primera deportación de Israel por el imperio asirio. Este periodo de tiempo, ya sabemos que es el destierro, el 70 y el 70 después de Cristo y el 135 después de Cristo, ¿qué señalan esas dos fechas? Las dos deportaciones o los dos destierros que llevaron a cabo los romanos. Ya con el del 135, pues comienza el larguísimo periodo de 1813 años de la diáspora, de la dispersión. Ahora bien, aquí, un poco antes del primer destierro romano, hay un suceso trascendental. Ahí se dio algo. ¿Qué fue? Okay. La primera venida del Mesías. O sea, del 0 al 33 después de Cristo fue la vida de Jesús. Con él comienza la historia en la era cristiana. Por eso el 0 es el nacimiento de Cristo, el 33 su muerte. Ahora el 70, o en el año 70 ocurre la primera deportación, el primer destierro romano. ¿Como cuántos años después de la muerte de Cristo ocurre esto? 37 años. 37 años después de la muerte de Cristo es que viene este destierro. Las dos primeras profecías del capítulo 21-24 dicen así: caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. O sea, decíamos, tengan en cuenta 4 profecías en este versículo. Estas son las primeras 2. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto ocurre, repito, 37 años después de su muerte. En el 70, los romanos invadieron, porque ellos se rebelaron contra el imperio y fueron arrasados y destruidos el templo. Llevados cautivos a todas las naciones, ocurrió un segundo destierro igual, con iguales consecuencias en el 135. Ahora, la tercera profecía, que es de actualidad, les dije que había 2 de actualidad, ¿no? La tercera profecía, que es la de actualidad, ¿alguno la tendrá en mente? ¿Cómo fue la primera? Caerán a filo de espada. La segunda. ¿Y la tercera? ¿Cómo es? Exactamente. La tercera profecía de este versículo es: Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Y esa es de actualidad. Se puede demostrar
históricamente, detalle por detalle, que en el periodo de 1813 años de la diáspora, cuando Israel desapareció como entidad política y geográfica, desapareció como país, como nación, como pueblo, expulsado hacia todos los lugares, y esa tierra quedó sin ellos. En esos 1813 años hay 10 periodos de dominación gentil por parte de diferentes gobiernos. No me lo estoy inventando, no sé si algunos conocen el libro Portavoz. Esta cronología la saqué del libro Portavoz. O sea, no es una cosa que estamos inventando aquí, son hechos históricos, son reales, son verdaderos, que durante todo este tiempo, conforme a las palabras de Cristo, Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Así ocurrió. El primer periodo es el del Imperio Romano. Obviamente, en el 135 los romanos volvieron a invadir aquello, desaparecieron a Judea, le pusieron Palestina a esta región y ellos gobernaron ahí en ese territorio. Aquí vamos a ver el mapa. Todo este territorio en naranja fue el Imperio Romano. Aquí está España, esto hoy sería Francia, Italia, Grecia, Turquía, el norte de África. Todo esto fue lo que ocupó el Imperio Romano en su época de mayor extensión. Bueno, ahí tenemos bajo el Imperio Romano a Jerusalén. Recuerden, esta partecita aquí, en todos los mapas que aparezcan, va a ser Palestina. Jerusalén va a estar ahí. Bajo el Imperio Romano estuvo del 135 al 395, 260 años pisoteada por los gentiles en la primera etapa. El segundo país o la segunda nación, el segundo imperio que gobernó a Jerusalén fue el Imperio Bizantino. No, en el año 395, un emperador romano que se llamó Teodosio el Grande decidió dividir el imperio en dos partes para que cada uno de sus hijos tomara posesión o gobernara una parte del imperio. Uno fue el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental, que también se conoce como el Imperio Bizantino. Entonces, en esta etapa, pues ahí, bajo el Imperio Bizantino, tenemos a Jerusalén pisoteada por los gentiles. Esta etapa fue del 395 al 614, 289 años fue Jerusalén gobernada por los bizantinos. ¿No? ¿El rey? ¿El emperador? Teodosio el Grande. Arcadio y Honorio. Arcadio fue el emperador del occidente y Honorio el del oriente. Entonces, este fue el famoso emperador que hizo a la religión cristiana la religión oficial del Imperio Romano. Algunos creen que fue Constantino, pero Constantino no fue el que hizo eso. Constantino el Grande lo que hizo fue reconocer a la religión cristiana y detener las persecuciones. El que realmente convirtió a la religión cristiana como religión oficial del imperio fue Teodosio el Grande. Bueno, el tercero de los imperios que dominó a Jerusalén fue el imperio sasánida. Este fue un imperio persa. Eso está todavía también en la actualidad. Los persas son los actuales iraníes. Las mismas intenciones que tiene Irán de tomar posesión de todas esas tierras es las que tuvieron esta gente en el pasado. Entonces, el imperio sasánida invadió esta zona, le arrebató al imperio bizantino parte del territorio, incluido Palestina, y por eso entonces está Jerusalén ahí, dominada por este poder gentil, ya en otra etapa, que ocurrió del 614 al 634, 20 años. Durante 20 años estuvo Jerusalén pisoteada por estos gentiles. El imperio árabe fue el cuarto. Aquí en la leyenda del mismo mapa, estos mapas me los he bajado de internet, yo no los he creado, están en internet o cualquiera los puede buscar. Aquí en la leyenda dice que en rojo está el imperio bizantino y en verde el imperio árabe. Entonces ahí también está pues en Palestina, Jerusalén. Bajo los árabes estuvo del 634 al 1072
438 años dominada por los árabes. ¿Se cumple la palabra de Cristo? Esas palabras son infalibles. El quinto es el imperio, el reino selyúcida. Fue un reino turco, aquí, esta es Turquía. Turquía está aquí, un reino de una etnia turca, los selyúcidas, que invadieron todo el Oriente, mira hasta dónde llegaron lejos, y también Palestina quedó bajo este gobierno de los selyúcidas, donde estaba Jerusalén, del 1072 al 1099, 27 años bajo el imperio selyúcida. Quizás son datos que dan sueño, que aburren, pero son evidencias que queremos mostrar de cómo la palabra se cumple de Cristo cabalmente, exactamente, sin lugar a dudas. El cuarto fueron las cruzadas. Creo que algunos estén más informados de qué fueron las cruzadas. Fueron esas famosas guerras de la Iglesia Católica contra los musulmanes, disputándose el Santo Sepulcro, Jerusalén. Bueno, esa época creo que fue la más, bueno, no, quizás no, quizás esta sea más, esta que estamos ahora. Pero fue una de las épocas más desgarradoras para Jerusalén. De más sangre, de más tragedias, de más guerras, de más problemas. La época de las cruzadas. ¿Quién se puede decir que vivía en Jerusalén en ese tiempo? Bueno, eso estaban los árabes, eran los que dominaban. Ahí dominaban en Jerusalén periódicamente los cruzados. Había tiempos en que estaban los cruzados dominando en Jerusalén, había tiempos en que estaban los árabes, los musulmanes, pero se disputaron ellos, ya digo, ensangrentaron a Jerusalén durante mucho tiempo. Esta parte aquí, la leyenda del mapa, dice que lo amarillo es el occidente cristiano, el imperio bizantino, lo rojo, y todo el mundo árabe, lo verde. Entonces ahí está Jerusalén, y este periodo fue del 1099 al 1291, 192 años, casi 2 siglos, en el que hubo 8 cruzadas, feroces, terribles. Estuvo desgarrada, ya digo, Jerusalén en manos de los gentiles durante todo este tiempo. El séptimo fue el sultanato mameluco. Dominó el mundo oriental. Los mamelucos fueron egipcios que ocuparon el Medio Oriente, Palestina y parte del Medio Oriente. Estos mamelucos quiere decir que tiene poder, o que tiene posesión, que tiene propiedad. Eran soldados mercenarios en el ejército de Egipto, pero que se rebelaron y lograron derribar al gobierno egipcio y tomaron ellos el poder y establecieron este reino. Bueno, durante este tiempo de los mamelucos también estaba Jerusalén, dominada por ellos desde el 1291 al 1517, 226 años. Estuvieron bajo el poder de los mamelucos. Vamos al octavo, lo conocemos también bastante, el Imperio Otomano, que fue el Imperio Turco. Fue un imperio grande, no tan grande como el Imperio Romano, pero que sí dominó gran parte. Y allí Jerusalén pues estuvo bajo ese gobierno desde el 1517 a 1917, 400 años. El Imperio Otomano. El noveno, el mandato británico, o sea, el mandato de los ingleses. Es la parte amarilla, el mandato británico. La parte verde es el Emirato de Transjordania, lo que hoy es Jordania. En la Primera Guerra Mundial, los ingleses se enfrentaron a los otomanos, derrotaron en la guerra a los otomanos, y entonces la Sociedad de Naciones que existía en aquel tiempo le dio a Inglaterra el derecho de mandar en Palestina. Y entonces pues los ingleses tuvieron a Jerusalén bajo su gobierno durante este periodo, que duró desde 1917 hasta 1948, 31 años. ¿Qué les dice la fecha 1948? El Estado, o sea, la declaración de independencia de Israel ocurrió el 14 de mayo de 1948. Hasta esa época, como han visto,
por diferentes periodos, largos periodos de tiempo a veces. Jerusalén estuvo disputada, Jerusalén estuvo pisoteada, gobernada por gentiles. Hasta el 48, en que comienzan a tener un gobierno judío otra vez. Reaparece en la historia, reaparece en la geografía Israel y hay gobernantes de Israel en Palestina. ¿Se cumplió la palabra de Cristo? Y el último le llamamos el período mixto. ¿Por qué le llamamos el período mixto? ¿Cuántos vieron el video que les envié? Ve, no, pero fueron más que la otra vez. Los que vieron el video pueden entender por qué todavía Jerusalén está siendo pisoteada por los gentiles. Jerusalén no está libre. Las palabras de Cristo todavía se están cumpliendo. Porque ahí hay una mezcla de judíos y gentiles, que los gentiles siguen pisoteando a Jerusalén. La sangre de los judíos se sigue derramando en Jerusalén. Los palestinos son gentiles. Los palestinos no son judíos. Y viven ahí y se disputan en Jerusalén y quieren que parte de Jerusalén sea la capital de su estado. Por lo tanto, esa palabra de Cristo todavía se está cumpliendo actualmente. No hay completa libertad de los judíos en Palestina. Ellos están bajo amenaza constante, bajo guerra constante. Jerusalén siempre está siendo disputada. No sé si recordarán que uno de los que comentan en el video dijo que, voy a parafrasear porque realmente textualmente no me recuerdo, pero él dijo que los 2/3 de la humanidad tienen vínculos culturales o religiosos con Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén están las 3 grandes religiones monoteístas del mundo: la judía, la cristiana y la islámica. Y los 2/3 de la humanidad están vinculados a una de esas religiones. Por lo tanto, Jerusalén es un centro de ebullición, de disputa, porque esas religiones nunca han sido amigas. Siempre han estado enfrentadas, siempre han sido enemigas y se han hecho la guerra unas a las otras, y especialmente los judíos han sido las víctimas de los cristianos y de los musulmanes. Ahora no son víctimas. Ahora ellos tienen un lema que dice que la carne judía cuesta cara. Entonces, ahora no son tan víctimas. Pero en toda la época anterior fueron víctimas primero de los cristianos y después de los musulmanes. Y entonces Jerusalén por eso es un lugar que estamos orando constantemente por la paz de Jerusalén, pero no es un lugar de paz. No es un lugar de paz, es un lugar de guerra y Cristo lo profetizó así. Está disputada, los gentiles quieren seguir dominando en Jerusalén. En la división que hizo la ONU en 1947, la parte anaranjada fue la que le tocó a los judíos, la parte amarilla la que le tocó a los árabes, y esta blanca era Jerusalén, que iba a ser zona internacional. Fue el acuerdo que se tomó en la ONU. Jerusalén no iba a pertenecer ni a los judíos ni a los árabes. Iba a ser una zona internacional. Eso fue en 1947. En la guerra de los 6 días, en la guerra de 1967, esta zona que había sido entregada a los árabes, Israel la ocupó. La convirtió en territorio suyo, en una zona ocupada, y también aquí las alturas de Golán, que no se la habían dado en la partición. Ahora, aquí está Jerusalén, ahí también, pero ustedes ven que está con una estrellita roja, y también la ciudad de Amán, porque la zona del templo, hasta hoy, la explanada del templo está administrada por Jordania. O sea que aún siendo Israel el que tiene el gobierno político, militar, policial y todo en Jerusalén, la zona del templo no la administra Israel, la administra Jordania. O sea, los gentiles siguen teniendo parte de eso ahí, muy importante. Entonces Jerusalén está dividida en 2 partes. El 30 de julio de 1980, el Parlamento de Israel aprobó oficialmente la ley de Jerusalén, que reconoce a la ciudad como la capital completa y unida. Eso es un gran problema en el mundo, porque inmediatamente la ONU emitió una resolución desacreditando, desconociendo esa
anexión, dijeron ellos, de Israel, de toda la Jerusalén, y mandó que ninguna embajada, todas las embajadas estaban en la capital de Israel hasta ese momento, que era Tel Aviv, ninguna embajada podía pasarse a Jerusalén. Entonces, había algunas que habían pasado ya y debido a la orden de la ONU, las retornaron para Tel Aviv y actualmente solo existen 3 embajadas en Jerusalén. Una de ellas de Estados Unidos, que en el gobierno anterior de Trump, él la puso para allá. Pero no reconocen a Jerusalén como la capital de Israel. Tienen sus embajadas en Tel Aviv. O sea que todavía Jerusalén está dividida. En la parte azul corresponde a la Jerusalén oeste y la parte verde a la este, que es mayormente árabe. Los palestinos quieren Jerusalén este como su capital. O sea, cuando exista, si llega a existir el Estado palestino, ellos quieren que Jerusalén este sea la capital de ese Estado. Esta visión aérea, esta vista aérea, nos enseña esa posesión gentil. El muro de los lamentos, la mezquita de Al-Aqsa, la cúpula de la roca, y si extendiéramos la vista más hacia allá, encontraríamos muchas iglesias, templos cristianos, ortodoxos o católicos. Jerusalén sigue siendo pisoteada por los gentiles. Zacarías dice así, el profeta Zacarías: profecía, palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: yo pongo a Jerusalén, Dios mismo, no es el hombre. Yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor, también contra Judá cuando se ponga sitio a Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Actual, ¿es Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos? ¿Dónde se ve tanto conflicto y tanta situación de guerra al borde de que se pueda declarar una tercera guerra mundial fuera de Jerusalén? Solamente Jerusalén es el centro de toda esta tragedia y este problema. Hasta, ¿eh? El presidente de que dieran a Jerusalén a los palestinos, porque entonces Hasta los chinos que están por allá por los... ya quieren que se Porque, realicen las negociaciones sobre eso. porque el problema es que está profetizado. Está profetizado de que Jerusalén iba a convertirse en eso en el fin de los tiempos. No es casualidad. No. Algunos creen que es casualidad o que es cosa del sionismo. No, es que está profetizado en las Escrituras. Está dicho por el Señor Jesucristo. Entonces, así se ha cumplido exactamente a través de los siglos la profecía de Jesús. Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Decíamos que eran 4 profecías, ¿verdad? La primera, caerán a filo de espada. ¿Se cumplió? La segunda, serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Se cumplió? La tercera, Jerusalén será pisoteada por los gentiles. ¿Se cumplió? La cuarta, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Se cumplió? No se ha cumplido. Si nuestro Señor es tan fiel, si es tan firme, si Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no se va a cumplir esto? ¿No se va a cumplir que el tiempo de los gentiles terminará y que Jerusalén dejará de ser pisoteada por los gentiles? Esa es la promesa del reino de Dios que viene. El reino de Dios que viene es el reino de Cristo, donde Jerusalén, Israel, no será más de los gentiles, sino será del pueblo de Israel, que retornará definitivamente a su tierra y tendrá como rey al Mesías, a Jesús. Ahí es que se cumplirá eso. Por lo tanto, si se han cumplido estas 3 primeras partes de la profecía, estamos seguros, estamos convencidos, porque nuestro Señor Jesucristo es fiel de que la tercera parte o la cuarta parte, la última profecía, también se va a cumplir. Esto lo corrobora Pablo. Queremos recurrir a Pablo otra vez, porque el apóstol Pablo corrobora esto en Romanos 11, 25 al 29. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Le está hablando a los gentiles, a los romanos, cristianos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud, el total de los gentiles. Miren, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay un tiempo final de los gentiles. Hay un tiempo en el que la gracia con los gentiles termina. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Cuando termine esa entrada de todos los gentiles, ¿qué dice? Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es ese libertador? Cristo. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Es la restauración espiritual, porque hasta ahora Israel tiene una restauración nacional, pero no espiritual. Ahora viene una restauración espiritual por parte de Cristo. Apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son el llamado de Abraham, de Isaac, de Jacob y la promesa de la tierra. Esa promesa de Dios es irrevocable. Aleluya. No, me gustaría que tú, que sabes explicaras por qué, porque quizás aquí hay hermanos que no han leído toda la Biblia o se confunden. ¿Por qué si Dios le dijo que él era su pueblo amado, que iba a estar siempre con él, por qué fueron esparcidos? ¿Qué causó esa... ¿Cómo es? La diáspora. ¿Qué pasa hoy? Que si Dios cumple su promesa y dijo que Él iba a estar siempre con ellos. ¿Por qué? Bueno, porque esas promesas que Dios le dio fueron condicionadas. Cuando Él los sacó de Egipto, le dijo, aquí tienen la obediencia y la desobediencia, aquí tienen la bendición y la maldición. Si ustedes son obedientes a mis mandamientos y cumplen con mis leyes y hacen todas las cosas como yo les digo, van a tener estas bendiciones y esta y las otras y las otras. Pero si no cumplen, si no obedecen a los mandamientos, les va a pasar esto y esto y esto. Y entre esas cosas que les dijo que les iban a pasar, estaban los destierros, la diáspora. Todo esto estuvo en las maldiciones que Dios les predijo a través de Moisés y ellos no cumplían. De hecho, no cumplieron. Nunca han cumplido la voluntad de Dios como Dios se las ha exigido. Y todo lo que han tenido que padecer en el mundo se debe a que ellos han sido infieles al pacto que hicieron con Dios allí en el monte Sinai. Pero todo está sujeto a un plan de Dios. Todo está sujeto a un proyecto que Dios tiene, que al fin y al cabo, irrevocables. Dice, irrevocables. Cuando ustedes leen, ahora estamos leyendo el año bíblico. Yo quisiera que cuando los que están escuchando el año bíblico prestaran atención a los profetas, porque los profetas a veces también, a quienes no saben lo que ellos dicen bien, les resulta un poco aburrido la lectura. Pero los profetas están llenos de anuncios sobre la restauración de Israel y la restauración espiritual. Y Ezequiel, oiga, escuchen a Ezequiel, él les dice, Dios les dice a través de Ezequiel, no lo hago por vosotros, pueblo. Cuando le habla de que los va a traer otra vez a la tierra y que los va a restaurar y que van a ser bendecidos, dice, no lo hago por vosotros, pueblo de Israel. Porque ustedes donde quiera que han ido, lo que han hecho es blasfemar mi nombre. Yo lo hago por mi gran nombre y me santificaré delante de todas las naciones con ustedes, para que todas las naciones conozcan que yo soy su Dios y que yo los rescato por mi gran nombre, no porque ustedes se lo merecen. Entonces, ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios, el proyecto de Dios y que se está llevando a cabo en medio de los tiempos con sus intervenciones en la historia del hombre. Bueno, en la segunda parte, y vamos a terminar ya con esto, con Teodoro Herzl. ¿Se acuerda que en la otra clase hablábamos de Teodoro Herzl y el papel que jugó en esta etapa del retorno? Hechos posteriores que dieron paso al proyecto de Teodoro Herzl. Como decíamos hace un momento, Jerusalén estuvo bajo el Imperio Otomano hasta el año 1917. De ahí después se desata la Primera Guerra Mundial, el 28 de julio de 1914, y surge otro personaje,
en este proceso del retorno, después de Theodor Herzl, que se llamó Chaim Weizmann. ¿Quién fue Chaim Weizmann? Bueno, fue un judío ruso, eminente científico, bioquímico e influyente sionista. En 1910 se hizo, o fue hecho ciudadano inglés. En 1916 son cosas que van ocurriendo, insignificantes, que parece que no tienen ningún significado, como aquellos dos ancianitos rabinos que empezaron a predicar el retorno de Israel. Dios va tomando parte en la historia y usando a hombres para llevar a cabo su proyecto. En 1916 fue nombrado director del laboratorio del almirantazgo británico. El almirantazgo es la Marina de Guerra de Inglaterra. Como era bioquímico, fue nombrado pues, el director del laboratorio de esta entidad de guerra de Inglaterra. Weizmann tuvo una fuerte influencia sobre el gobierno inglés, porque él como científico que era bioquímico, estaba Inglaterra en plena guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial, y él inventó una pólvora sin humo que fue decisiva para la victoria inglesa contra los otomanos y los demás países en los que estaba en guerra. Por eso él tuvo una fuerte influencia en el gobierno inglés. De esta posición de influencia de Weizmann nació esto, la Declaración Balfour, el día 2 de noviembre de 1917. La Declaración Balfour, vamos a leerla rápido para que no demorarnos. El texto que uno puede bajar de internet de lo que es la declaración con las firmas y todo ese que está ahí. Y dice así: Ministerio de Relaciones Exteriores, 2 de noviembre de 1917, estimado Lord Rothschild. Tengo gran placer en enviarle a usted, en nombre del gobierno de su majestad, la siguiente declaración de apoyo a las aspiraciones de los judíos sionistas que ha sido remitida al gabinete y aprobada por el mismo. El gobierno de su majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente entendido que no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las demás comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatus político que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Estaré agradecido si usted hace esta declaración del conocimiento de la Federación Sionista. Arthur Balfour era el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra en ese momento. O sea, esta es la primera declaración oficial de un país en estos tiempos en el que se reconoce el derecho de los judíos a tener una patria en Palestina. La declaración Balfour fue o es reconocida por Israel como el primer reconocimiento del mundo, a que ellos podían volver a Palestina a tener su país. Al mismo tiempo que se hace esta declaración, el general Allenby liberta a Palestina de los turcos. No son hechos casuales, no son hechos aislados, son hechos que tienen que ver con el proyecto de Dios. Miren que estas fechas. La declaración Balfour se emitió el 2 de noviembre de 1917. Poco más de un mes después, el 9 de diciembre de 1917, entraba en Jerusalén el general inglés Edmund Allenby como libertador de Palestina del dominio que ejercía sobre ella el Imperio Otomano. ¿Casualidad? Si van viendo desde 1850 cómo viene el proceso combinando. Desaparece, igual que le pasó a Israel. El Imperio Otomano desaparece de la geografía y de la historia. Se acabó el Imperio Otomano en ese tiempo. El Imperio Otomano. Herbert Samuel, otro personaje. ¿Quién es? Bueno, primer judío en ejercer una autoridad política real en la Tierra Santa en más de 2500 años. El 30 de junio de 1920 asumió el poder en Palestina como alto comisionado del gobierno inglés. O sea, el gobierno inglés a quien puso como alto comisionado ahí fue a un judío, obviamente. Palestina se convierte en un mandato británico el 29 de septiembre de 1922, que es ese último periodo de dominio gentil. Resumen de fechas. 1893, ya con esto terminamos.
Teodoro Herzl busca ponerse de acuerdo con el Papa León XIII para efectuar un bautismo en masa de los judíos en la Catedral de San Esteban en Viena. ¿Se recuerdan aquel ideal que tuvo de...? Participa en París como corresponsal en el juicio contra Alfred Dreyfus. Su pensamiento y su conciencia sufren un terremoto de transformación, se realiza una especie de conversión en su vida. Publica su panfleto El Estado Judío. Organiza, coordina y preside el primer Congreso Sionista Mundial. Muere repentinamente a la edad de 44 años. Se desencadena la Primera Guerra Mundial 10 años después de la muerte de Herzl. 1916, James Weizmann, un judío científico y eminente sionista, es nombrado director del Laboratorio del Almirantazgo Británico. En el mismo 17, el gobierno británico publica la Declaración Balfour y es aceptada por numerosos gobiernos, entre ellos por el de Estados Unidos, el 2 de noviembre. Y el día 9 de diciembre, entrada en Jerusalén del general inglés Edmund Allenby como libertador de Palestina del dominio que ejercía sobre ella el Imperio Otomano. En el 20, Herbert Salmon, un judío, 30 judíos, asumió el poder en Palestina como alto comisionado del gobierno inglés. Por primera vez en más de 2500 años, un judío gobierna en Palestina. Y por último, el 29 de septiembre, Palestina se convierte en un mandato británico. Dios interviene en la historia humana para llevar a cabo sus planes. Jehová hace nulo el plan de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El plan de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y las palabras de Cristo no se nos pueden olvidar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estemos atentos porque el tiempo de los gentiles ha comenzado a correr hacia atrás. Las palabras de Cristo se tienen que cumplir. El tiempo de los gentiles está en cuenta regresiva, ya en cuenta hacia atrás. No sabemos el tiempo que va a durar, el retorno, pero sí sabemos que va a pasar, que va a ocurrir todo lo que Él dijo. Él recibe la honra en mi deseo.